Wolfenstein 3D fue el juego que revolucionó el género de disparos en primera persona. No es el único de su tipo, ni el primero. En el pasado, ID Software había hecho otros juegos con mecánicas parecidas, como Catacomb 3D o Hovertank. Menciono todo esto porque estos juegos usan una técnica llamada Raycasting, y en este video les enseñaré cómo es la creación de un motor gráfico. Obviamente el resultado no se comparará a otros motores como Unity o Unreal Engine, pero sí tendrá características interesantes y cumplirá su objetivo. Todo esto usando puramente código y sin motores gráficos, obviamente. Este motor gráfico usará la técnica de Raycasting, pero ¿qué es exactamente esta técnica? El Raycasting, o por su traducción en español, trazado de rayos, lo que hace es disparar múltiples rayos desde una posición sobre un mapa bidimensional. Cuando uno de estos rayos choca con una pared, este dibuja una columna de píxeles en la pantalla, y su altura depende de la distancia del rayo. Mientras más lejos se encuentre, menos alta será la pared, simulando un efecto de profundidad. Esto se hace para todos los rayos, y de esta manera es posible representar un mapa 2D de una forma 3D. Aunque cabe resaltar que esta técnica no es un 3D real, sino simulado, como acaban de ver. Entonces me puse manos a la obra con el algoritmo de Raycasting. En primer lugar, hice lo más básico del programa, una clase principal donde se actualiza el juego y se realiza el método de Raycasting, y otra clase, la clase del jugador, donde se actualiza su movimiento y sus variables, como la posición en X, Y y su rotación. Ahora, decidí usar una matriz de números para representar el mapa, donde el 0 es un espacio vacío y un número cualquiera diferente a 0 es una pared. Para los rayos, utilicé un ciclo for, en el cual cada iteración representa un rayo, o lo que es lo mismo, una columna de píxeles en pantalla. Cada rayo va avanzando poco a poco mientras se verifica si choca con una pared. Cuando esto pasa, se imprime la columna y se prosigue a hacer lo mismo con el siguiente rayo. Una vez terminado, se tiene una representación de las paredes en pantalla. La siguiente etapa es incluir un sombreado sutil. Si estuviéramos usando un motor gráfico, esto sería tan fácil como presionar varios botones y dejar que el mismo motor se encargue de ello. Pero como aquí no estamos haciendo uso de un motor gráfico, debemos encargarnos personalmente de este detalle. En realidad, el sombreado que se aplicará es sencillo, es un sombreado por distancia, es decir, que mientras más lejos se encuentre el rayo del jugador, más oscura será la columna a dibujar. Algo que con unas pocas líneas de código es posible de hacer y de un efecto bastante agradable a la vista. Pero hace falta diferenciar las paredes un poco, por esa razón incluye un código, el cual asigna a cada número un color específico, para evitar que todo el ambiente sea monócromo. De esta manera es más fácil identificar las paredes, ya que todo está más colorido. Pero aún sigue viéndose muy plano. Aunque antes de añadirle texturas al mapa se habrán dado cuenta que hay un pequeño detalle en la vista del jugador, y es que las paredes que se deberían ver rectas se ven con una ligera curva. Esto se llama el efecto ojo de pez, y es causado porque ante una pared recta, los rayos de los costados están más distantes que el rayo del centro. Por suerte, con una sola fórmula y líneas de código es posible arreglar este pequeño detalle. Ahora, respecto a las texturas, cambié el mapa de un arreglo de números a un mapa de cuadrillas o tiles. Este mapa de cuadrillas es mucho más fácil de editar usando un programa como Tilet, y además le puedo asignar las texturas de una forma mucho más didáctica y fácil. Ahora, para saber qué porción de la textura es la que se debe imprimir en la pantalla, solo se toma el residuo de la posición final del rayo. En el caso de que el rayo colisione horizontalmente, se toma el residuo de su posición en X. En el caso de que colisione verticalmente, se toma el residuo de su posición en Y. Y este residuo indicará qué columna de píxeles es la que se debe tomar de la textura. Ya el motor gráfico va tomando más forma, pero hay un aspecto importantísimo a tomar en cuenta, y este es el optimizado. Hasta ahora han visto el algoritmo funcionar de una manera muy vaga, en la cual al rayo se le va sumando un número muy pequeño y verificando si hay una pared en su posición. Pero como las paredes son celdas enteras y el mapa está representado por números enteros, no es necesario verificar cada pequeña posición por la que pasa el rayo, solo es necesario verificar si hay una pared en sus intersecciones, como pueden ver aquí. Para eso, diseñé un pequeño algoritmo basado en funciones trigonométricas, para así lograr este objetivo.
El algoritmo no es nada del otro mundo, pero sí es un poco más complejo de entender. Una vez logrado esto, el rendimiento del motor incrementa de manera agigantada. Ahora solo falta un elemento con el cual se terminaría la base de este motor gráfico, y este elemento son las entidades o los sprites. En este caso, las entidades se guardan en una lista enlazada y se imprimen de igual forma que las paredes. Se traza un rayo desde el jugador hasta la entidad, y la distancia entre estos dos definirá el tamaño de la entidad en la pantalla. Pero el sprite o la textura de esta entidad no se dibuja columna por columna, sino de manera entera. Esto crea un pequeño problema, el cual es que los sprites aparecen siempre por delante de las paredes, como pueden ver aquí, y esto pasa aunque estas paredes se encuentren por delante de ellos. Para solventar esto, es necesario cambiar ligeramente la forma en cómo funciona el algoritmo. Entonces redacté un pequeño código, el cual guarda los datos de cada rayo en 3 arreglos diferentes. Uno que guarda la distancia del rayo, otro que guarda la textura, y el último guarda la posición de la textura a imprimir. Esto significa que ya no se imprimirán las columnas de un lado de la pantalla al otro lado, ahora se imprimirán las columnas en orden, desde la más lejana hasta la más cercana. Entonces lo que pasa en el código es que después de terminar el ciclo for y de haber guardado todos los datos de todos los rayos en los arreglos que mencioné anteriormente, estos datos son usados para imprimir las columnas en la pantalla. Como dije antes, desde la más lejana a la más cercana, o sea, en orden. Y cuando hay alguna entidad que está más cerca que la última columna impresa, esta entidad se imprime y se prosigue con el resto de las columnas faltantes. De esta forma, todo se imprime de manera correcta y en orden en la pantalla. El último detalle es añadirle un color al piso y al techo, lo cual es tan fácil como tomar dos imágenes de un degradado, imprimirlas en la pantalla, añadirle el color deseado y posteriormente imprimir las paredes, entidades y el resto de elementos en el juego. Ya con esto tendríamos la base de un motor gráfico o un videojuego capaz de simular un entorno tridimensional. Si desean ver el código fuente del proyecto, en la descripción dejo dos enlaces, uno a la versión simple del proyecto sin texturas ni código complicado, el cual es muy corto y fácil de entender. El otro enlace es de la versión final del motor, con todo lo que está en este video. También tengo otros videos hablando sobre la programación, el desarrollo de videojuegos y curiosidades de la informática. Si tienes alguna anécdota, duda, sugerencia o idea, solo deja tu opinión abajo en los comentarios y así nos veremos hasta el próximo video.